Ella es la madre que siempre quise, dijo mi hijo abrazando a su suegra. Al día siguiente descubrió que yo también sé destruir en silencio. Si alguna vez has sentido que tu amor fue tomado como garantizado, quédate conmigo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Era una tarde de octubre en Barcelona, cuando las hojas doradas del plátano comenzaban a alfombrar las aceras de la Rambla de Cataluña. Yo, Carmen Vidal, de 67 años, caminaba por el pasillo de aquella casa moderna en el Ensanche, una casa que mi hijo Jordi había comprado gracias al dinero que yo le presté, dinero que había ahorrado durante décadas vendiendo flores en el mercado de la Boquería. Mis manos, arrugadas y marcadas por años de trabajo, sostenían una bandeja con croquetas caseras que había preparado desde las 5 de la mañana, como hacía cada domingo desde que Jordi se casó con Mónica. La casa olía a dinero nuevo, muebles italianos, electrodomésticos alemanes y esa frialdad que solo puede permitirse quien nunca ha tenido que contar las monedas para comprar el pan. En el salón, decorado con cuadros abstractos que costaban más que mi pensión anual, se había reunido toda la familia. Mi nuera Mónica, elegante como una modelo de revista, conversaba con su madre, doña Esperanza Torregrosa, una mujer de 60 años que lucía joyas de oro y un vestido de marca que gritaba prosperidad. Doña Esperanza había llegado a Barcelona desde Sevilla hace 20 años, tras enviudar de un empresario textil que le había dejado una herencia considerable. Su patrimonio incluía propiedades en Marbella, acciones en el mercado de valores y una fortuna que crecía sin que ella tuviera que mover un dedo. Siempre presumía de sus inversiones, de cómo había diversificado su capital entre bienes raíces y fondos de inversión. Mientras yo seguía viviendo en mi modesto piso de Gracia, el mismo donde crié a mis 3 hijos después de que mi marido Ramón muriera en un accidente de trabajo. El momento llegó cuando Jordi se levantó de su sofá de cuero italiano, copa de vino en mano, vino que yo había traído, porque nunca llegaba con las manos vacías a casa de mi hijo. Sus ojos brillaban con esa admiración que antes me dedicaba a mí, cuando era pequeño y yo era su mundo entero. «Quiero hacer un brindis», dijo Jordi, con esa sonrisa que conocía desde que tenía 5 años y me dibujaba corazones en servilletas. «Por doña Esperanza, esta mujer es la madre que siempre quise tener». El silencio que siguió fue ensordecedor. No el silencio cómodo de una familia compartiendo un momento especial, sino el silencio incómodo de quien acaba de presenciar una ejecución pública. Todos aplaudieron, Mónica con lágrimas en los ojos, mis otros hijos, Mark y Laura, con sonrisas forzadas, incluso mi nieta Aitana, de 14 años. Levantó su vaso de Coca-Cola sin entender completamente lo que acababa de pasar, pero yo entendí perfectamente. Sentada en esa silla que crujía cada vez que me movía, la única silla vieja en toda la casa, como si hubieran reservado deliberadamente el mueble más incómodo para la mujer que había dado todo por estar ahí, sentí cómo algo se rompía dentro de mi pecho. No era mi corazón, era algo más profundo, más ancestral. Era la confianza que había construido durante 42 años siendo madre, desmoronándose como un castillo de naipes al viento. Doña Esperanza sonrió con esa sonrisa que las mujeres usamos cuando sabemos que hemos ganado una batalla que la otra ni siquiera sabía que estaba peleando. «Ay, Jordi, ¿qué cosas dices?», respondió ella, pero su mirada me buscó directamente. Aunque debo admitir que es bonito sentirse querida y valorada por quien realmente aprecia lo que una puede aportar a la familia. Mónica se acercó a abrazarla y añadió, «Es que mamá tiene esa energía tan positiva, tan moderna, no como... Bueno, tú ya sabes, Carmen, tú eres más de la vieja escuela, ¿verdad? Vieja escuela. Como si amar incondicionalmente fuera algo obsoleto. Como si sacrificarme durante décadas fuera una metodología pasada de moda, como si los domingos levantándome antes del amanecer para prepararles la comida fueran actos de una época superada. «Claro», dije, con una calma que no sentía, «soy de la vieja escuela». Jordi continuó,
Es que doña Esperanza entiende mis proyectos, mamá. Cuando le conté sobre la inversión en bitcoins, inmediatamente vio el potencial. Cuando le hablé sobre diversificar en criptomonedas, me dio consejos increíbles. Tú nunca entendiste esas cosas. Era cierto. Yo no entendía de bitcoins ni de criptomonedas. Lo que sí entendía era de trabajar 14 horas diarias para que él pudiera estudiar en la universidad privada más cara de Cataluña. Lo que sí sabía era de vender hasta mis joyas de boda para pagarle el máster en administración de empresas. Lo que sí dominaba era el arte de quedarse sin cenar, para que él tuviera dinero para sus salidas con amigos. Pero aparentemente, eso no importaba en el mundo de las inversiones y los activos financieros. Además, continuó Mónica, mamá Esperanza nos ayudó con la entrada de la casa. Sin su aporte de capital, nunca habríamos podido acceder a esta propiedad. Mentira. Una mentira como una catedral. Yo había puesto 50.000 euros para esa casa. 50.000 euros que había ahorrado moneda a moneda durante 30 años, vendiendo flores en el mercado, bajo la lluvia, bajo el sol, con frío, con calor, con artritis en las manos y varices en las piernas. Pero claro, el dinero de doña Esperanza era inversión. El mío era simplemente, ¿qué? ¿Una obligación maternal? Mark, mi hijo del medio, intentó cambiar de tema. Bueno, cambiemos de tema. ¿Alguien quiere más croquetas de la abuela? Abuela. Ya ni siquiera era mamá para mis propios hijos delante de la suegra. Era la abuela, como si mi única función en el mundo fuera ser una figura decorativa que aportaba comida casera a las reuniones familiares. Las croquetas están deliciosas, Carmen, dijo doña Esperanza con esa condescendencia que envenenan las alabanzas. Tienes muy buena mano para la cocina tradicional. Es una lástima que la gastronomía de hoy en día sea tan sofisticada. Laura, mi única hija, finalmente habló. Mamá, no te lo tomes mal. Es solo que... Bueno, los tiempos cambian. Doña Esperanza entiende el mundo de hoy. ¿El mundo de hoy? ¿En qué momento el amor de una madre había quedado obsoleto? ¿En qué momento sacrificarse por los hijos se había vuelto menos valioso que tener una cartera de inversiones diversificada? Me levanté de esa silla incómoda con la dignidad que me quedaba. Tomé mi bolso, un bolso viejo de piel que había comprado en el Rastro hace 15 años, cuando aún creía que el dinero se gastaba en cosas duraderas y no en caprichos, y caminé hacia la puerta. ¿Te vas ya, mamá?, preguntó Jordi, como si mi presencia fuera optativa, como si yo fuera una invitada más que podía retirarse cuando se aburriera. Sí, respondí. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas?, preguntó Mónica con curiosidad genuina, como si no pudiera imaginar qué actividades podría tener una mujer de 67 años que no fueran cuidar nietos o preparar comida para familias que ya no la valoraban. Cosas importantes, dije, y salí de esa casa sin mirar atrás. El aire fresco de Barcelona me golpeó en la cara como una bofetada de realidad. Caminé por las calles del ensanche mientras las lágrimas finalmente brotaron, mezclándose con la brisa que bajaba desde Collserola. Pasé por delante de los edificios modernistas que había admirado durante años, pero ahora me parecían fríos y pretenciosos, como las personas que acababa de dejar atrás. Llegué a mi piso de gracia, mi refugio de 60 metros cuadrados donde cada objeto tenía una historia, donde cada fotografía en la pared contaba una época en la que yo era importante para alguien. Me senté en mi sofá desgastado, en mi cocina pequeña pero llena de recuerdos, y por primera vez en 40 años me permití odiar. Odiar la ingratitud, odiar la facilidad con la que habían borrado mi existencia, odiar lo fácil que había sido para ellos reemplazarme por una versión más moderna, más rica, más conveniente. Pero sobre todo, odié mi propia estupidez por haber creído que el amor incondicional era correspondido automáticamente. Esa noche, mientras miraba las luces de Barcelona desde mi ventana, algo cambió en mí para siempre. Ya no era la misma Carmen que había entrado a esa casa con las croquetas caseras. Era una mujer que había aprendido, a los 67 años, que a veces el amor tiene que venir acompañado de límites, y que, cuando no los hay, es hora de crearlos.
Los días siguientes pasaron como una neblina espesa que se niega a disiparse. Me levanté cada mañana a las 6, como había hecho durante los últimos 40 años. Pero por primera vez en décadas, no tenía a dónde ir. El puesto de flores en la boquería lo había vendido hacía 3 años, cuando Jordi me convenció de que era momento de disfrutar la jubilación y que él se haría cargo de mis gastos si necesitaba ayuda. ¡Qué ironía! Ahora entendía que su generosidad había sido una forma de control, una manera de asegurarse de que yo dependiera de él para todo. Me quedé en la cocina, preparando café solo para mí, algo que no había hecho en años, porque siempre cocinaba pensando en visitas que pudieran llegar, en hijos que pudieran necesitar algo. El silencio de mi piso se había vuelto ensordecedor. No sonaba el teléfono, no llegaban mensajes, no escuchaba las llaves de nadie en la puerta. El martes por la mañana, mientras ordenaba el cajón donde guardaba las fotografías familiares, encontré una carta que Ramón me había escrito poco antes de morir. La había guardado entre las páginas de mi libro de cocina, ese mismo libro manchado de aceite y harina que contenía todas las recetas que había cocinado para mis hijos durante décadas. Carmen, decía la carta con esa letra temblorosa que había desarrollado durante sus últimos meses, si algún día nuestros hijos olvidan de dónde vienen, recuérdales. No con palabras, sino con hechos. El dinero que tanto trabajo nos costó ganar no es para comprar su amor, es para asegurar nuestro respeto. Releí esas palabras una y otra vez, mientras tomaba mi café frío y miraba por la ventana hacia el parque Güell a lo lejos. Ramón siempre había sido más sabio que yo. Él había trabajado en la construcción durante 30 años, levantándose antes del amanecer, regresando a casa con las manos destrozadas y la espalda quebrada, pero nunca se quejaba. Trabajo para que nuestros hijos tengan un futuro mejor, decía siempre. Pero nunca dijo que trabajaba para que nos despreciaran por no tener suficiente. Esa misma tarde, Mark apareció en mi puerta sin avisar. Era el más parecido a su padre, tanto físicamente como en carácter. Tenía 38 años, trabajaba como técnico en telecomunicaciones, y siempre había sido el hijo que menos problemas me había dado. Pero cuando lo vi parado en mi umbral, con esa mirada que no podía sostener, supe que no venía por casualidad. «Hola, mamá», dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió más frío que de costumbre. «¿Puedo pasar?» Le serví café y unas galletas que había horneado por costumbre, aunque ya no sabía para quién las hacía. Mark se sentó en el sofá donde había visto televisión durante su adolescencia, donde había estudiado para los exámenes, donde había llorado cuando se separó de su primera novia. «Mamá, tenemos que hablar», comenzó, evitando mirarme a los ojos, «sobre lo que pasó el domingo». «¿Qué pasó el domingo?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «No hagas esto más difícil. Sabes que Jordi se sintió mal por lo que dijo, pero tú también tienes que entender que, bueno, que las cosas cambian». «¿Las cosas cambian? ¿Qué cosas? ¿El amor de una madre hacia sus hijos? ¿La gratitud básica por los sacrificios hechos? ¿El respeto elemental hacia quien te dio la vida? Explícame qué cosas cambian, Mark». Se removió incómodo en el sofá, como cuando era niño y tenía que confesar alguna travesura. «Mira, mamá, doña Esperanza aporta cosas a la familia que, bueno, que tú no puedes aportar. Tiene contactos, conoce sobre inversiones, entiende el mundo de los negocios. Jordi está tratando de expandir su empresa de marketing digital, y ella le está ayudando con capital y conexiones. Capital, conexiones, inversiones. Todo se reducía a eso. Mi hijo me estaba explicando, con la paciencia que se le tiene a un niño, que yo había sido reemplazada por alguien más útil económicamente. ¿Y los 50.000 euros que puse para su casa? ¿Eso no cuenta como capital? Mark suspiró, como si mi pregunta fuera ingenua. «Mamá, eso fue hace años. Y además, era tu obligación como madre. Doña Esperanza no tiene ninguna obligación con nosotros, pero aún así ayuda. Es diferente. Obligación. Mi sacrificio había sido degradado a una obligación, como pagar impuestos o lavar los platos. Algo que se espera, que se da por sentado, que no merece reconocimiento especial.
Así que todo lo que hice durante 40 años fue ¿una obligación? No digas eso. Sabes que te queremos. Pero tienes que aceptar que Doña Esperanza tiene un lugar especial en la familia ahora. Ella y Jordi están planeando un negocio juntos. Van a crear un fondo de inversión enfocado en startups tecnológicas. Mónica va a manejar la parte legal. Es una oportunidad increíble. Un fondo de inversión. Startups tecnológicas. Mi familia había evolucionado hacia un nivel de sofisticación financiera donde yo ya no tenía cabida. Había quedado obsoleta, como un teléfono de línea fija en un mundo de smartphones. ¿Y yo qué lugar tengo en esos planes? Mark finalmente me miró a los ojos. Y vi en ellos una mezcla de pena y exasperación. Mamá, tú eres nuestra madre. Siempre vas a ser nuestra madre. Pero no puedes esperar que toda la vida gire alrededor de ti. Tienes que aceptar que hay otras personas importantes en nuestras vidas. Otras personas importantes. Como si el problema fuera mi incapacidad para compartir. Mi egoísmo por querer mantener algún tipo de relevancia en las vidas que había ayudado a construir. Está bien, dije, con una calma que me sorprendió. Entiendo perfectamente. Mark pareció aliviado, como si hubiera logrado resolver un problema complicado. Me alegra que lo entiendas, mamá. Sabía que serías razonable. Jordi quería venir a hablar contigo, pero está muy ocupado con los preparativos del negocio. La semana que viene van a reunirse con algunos inversores millonarios de Madrid y... Mark, lo interrumpí. ¿Puedes hacerme un favor? Claro, mamá. Lo que necesites. ¿Puedes llamar a tu hermano y decirle que necesito hablar con él urgentemente sobre unos papeles? ¿Qué papeles? Los papeles de la casa. Mark frunció el ceño. ¿Qué papeles de la casa? ¿Esta casa? Esta casa, la de él, y algunos otros documentos importantes. Dile que es urgente, que tiene que ver con herencias y propiedades. La palabra herencia tuvo el efecto que esperaba. Mark se enderezó inmediatamente, con esa atención que solo se le presta a los asuntos que pueden afectar el patrimonio familiar. ¿Está todo bien, mamá? ¿Tienes algún problema legal? Solo dile que venga, mañana a las 5 de la tarde. Y que traiga a Mónica también. Es importante que estén los dos. Después de que Mark se fuera, me quedé sentada en mi cocina, mirando las fotografías que había esparcido sobre la mesa. Fotos de cumpleaños, de navidades, de graduaciones. En todas aparecía yo, sonriendo, abrazando a mis hijos, cocinando para ellos, celebrando sus logros como si fueran míos propios. Pero en ninguna de esas fotos aparecía Doña Esperanza. En ninguna de esas memorias había participado ella. Todos esos momentos habían sido construidos con mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi amor incondicional. Y ahora resultaba que todo eso valía menos que una cartera de inversiones y algunos contactos en el mundo de los negocios. Esa noche, saqué la caja donde guardaba todos los documentos importantes. Escrituras de propiedades, pólizas de seguro, certificados de depósito y, sobre todo, el testamento que había redactado 5 años atrás, cuando aún creía que mis hijos me verían siempre como su prioridad. En ese testamento, todo mi patrimonio, la casa de Gracia, los ahorros que había acumulado durante décadas, incluso las pocas joyas que me quedaban, estaba destinado a dividirse equitativamente entre mis 3 hijos. Era un patrimonio modesto, pero representaba una vida entera de trabajo y sacrificio. Mientras leía el documento a la luz de la lámpara de la cocina, pensé en las palabras de Ramón. El dinero no es para comprar su amor, es para asegurar nuestro respeto. Tal vez era hora de que mis hijos aprendieran la diferencia. Al día siguiente, me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para la boda de Jordi, el mismo que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné cuidadosamente y me puse los pendientes de perlas que Ramón me había regalado para nuestro 20º aniversario. A las 5 en punto, Jordi y Mónica tocaron el timbre. Los vi desde la ventana, él con su traje de diseñador, ella con su bolso de marca que costaba más que mi pensión mensual. Venían con esa actitud de quien cumple un trámite molesto pero necesario. Cuando abrí la puerta, Jordi me dio un beso rutinario en la mejilla. «Hola, mamá. Mark dice que necesitas hablar de unos papeles. ¿Está todo bien?» «Perfectamente bien», respondí. «Pasen, por favor».
Les preparé café. Se sentaron en el sofá con esa familiaridad de quien considera que tiene derecho a estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Mónica miró alrededor con esa sonrisa condescendiente que siempre ponía cuando venía a mi casa, como si estuviera visitando un museo de objetos antiguos. ¿De qué papeles se trata, mamá?, preguntó Jordi, revisando su reloj como si tuviera lugares más importantes donde estar. Puse las tazas de café sobre la mesa y me senté frente a ellos. Saqué el testamento de una carpeta y lo coloqué entre nosotros. De estos papeles, dije con tranquilidad, quería que supieran que he decidido hacer algunos cambios importantes. Jordi y Mónica intercambiaron una mirada rápida. Por primera vez desde que habían llegado, tenía toda su atención. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Mónica, con esa voz controlada que usaba cuando algo la preocupaba pero no quería mostrarlo. Tomé un sorbo de café, saboreando el momento. Era extraño tener su atención completa después de años de sentirme invisible. He estado reflexionando sobre muchas cosas últimamente, sobre la familia, sobre el futuro, sobre el legado que quiero dejar. Jordi se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. Mamá, espero que no hayas tomado ninguna decisión precipitada. Sé que el domingo fue incómodo, pero... ¿Incómodo?, repetí la palabra lentamente. Es una forma interesante de describir el momento en que tu hijo te dice que otra mujer es la madre que siempre quiso tener. El silencio que siguió fue denso como la niebla que a veces envuelve la Sagrada Familia en las mañanas de invierno. Jordi bajó la mirada, mientras Mónica se removía incómoda en el sofá. Mamá, yo no quise decir... No importa lo que quisiste decir, lo interrumpí. Lo importante es lo que dijiste. Y lo que dijiste me ha hecho entender muchas cosas. Saqué una hoja de papel de la carpeta. Era una copia del estado de cuentas de mi banco, donde aparecían claramente los depósitos que había hecho durante años para ayudarlos con diferentes gastos. La entrada de la casa, el coche de Mónica, el préstamo para el equipamiento de la oficina de Jordi, incluso el dinero para su luna de miel en las Maldivas. Según mis cálculos, dije ajustándome las gafas que solo usaba para leer números pequeños, en los últimos 10 años les he dado o prestado exactamente 120.000 euros. Mónica palideció visiblemente. Jordi intentó mantener la compostura, pero vi cómo se le tensaban los músculos del cuello. Mamá, todo ese dinero. Nosotros siempre te dijimos que lo consideraras una inversión en nuestro futuro. Cuando el negocio despegue, obviamente te vamos a devolver. ¿Cuándo va a ser eso exactamente?, pregunté, con la paciencia de quien ha esperado demasiado tiempo una respuesta que nunca llega. Bueno, con el nuevo proyecto de Doña Esperanza. Esperamos que en 2 o 3 años podamos... 2 o 3 años, repetí. Y mientras tanto, yo sigo siendo la madre anticuada, la de la vieja escuela, la que no entiende el mundo moderno. Mónica intentó suavizar el ambiente. Carmen, nadie ha dicho que seas anticuada. Es solo que... Bueno, las generaciones son diferentes. Nosotros crecimos en un mundo más globalizado, más conectado. Entendemos las dinámicas del mercado financiero de una manera que quizás... ¿Quizás qué? ¿Que soy demasiado estúpida para entender que me están usando? La pregunta quedó flotando en el aire como el humo de un cigarrillo. Jordi se levantó del sofá, nervioso. Mamá, eso no es justo. Nadie te está usando. Somos una familia. Nos ayudamos mutuamente. ¿Mutuamente? Me levanté también, caminando hacia la ventana que daba al patio interior. Explícame, Jordi. ¿En qué momento tú me has ayudado a mí? Te ayudo constantemente. Te llevo al médico cuando lo necesitas. Te acompaño a hacer compras pesadas. Me llevas al médico cuando no tienes más remedio, y siempre quejándote de que te perdiste alguna reunión importante. Y las compras las hago sola desde hace años, porque siempre estás demasiado ocupado. Me giré para enfrentarlos directamente. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme solo porque tenías ganas de verme, sin necesitar algo? Jordi abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Mónica miró hacia la puerta, como si estuviera calculando cuánto tiempo necesitaría para escapar de esa conversación. Y ahora, continué, resulta que doña Esperanza, una mujer que conoce a mi hijo desde hace 3 años, entiende mejor que yo lo que él necesita.
Una mujer que jamás se desveló cuando él tenía fiebre, que nunca trabajó horas extra para pagarle los estudios, que nunca renunció a nada por él, es mejor madre que yo. Mamá, no es una competencia. Claro que es una competencia, exploté, dejando salir la rabia que había estado acumulando durante días. Y según tú, yo la he perdido. He perdido porque no tengo una cartera de acciones diversificada, porque no entiendo de bitcoins, porque mi dinero es obligación maternal y el suyo es inversión inteligente. El teléfono de Mónica sonó en ese momento. Lo miró y su cara se iluminó. Es mamá, le dijo a Jordi. Debe ser sobre la reunión de mañana con los inversores. Contestó el teléfono sin disculparse, sin pedir permiso. Hola, mamá. Sí, estamos con Carmen. No, todo va bien. ¿Los contratos ya están listos? Perfecto. Sí, mañana a las 10. Kisses. Colgó y me miró como si nada hubiera pasado. Perdón, era importante. Importante. Más importante que la conversación que estábamos teniendo. Más importante que los sentimientos de la mujer que había financiado parte de su vida cómoda. Ya veo cuáles son las prioridades, dije con una calma que me sorprendió. Jordi intentó rescatar la situación. Mamá, entiendo que te sientes desplazada, pero no me siento desplazada, Jordi. Estoy desplazada. Y he decidido aceptarlo. Ambos se relajaron visiblemente, como si el problema hubiera sido resuelto con mi aparente resignación. Me alegra que lo veas así, mamá. Sabía que serías comprensiva. Regresé a mi lugar en la mesa y puse mis manos sobre el testamento. Sí, soy muy comprensiva. Tanto que he decidido hacer algunos ajustes en mi testamento para reflejar esta nueva realidad familiar. El ambiente cambió instantáneamente. Jordi se sentó de nuevo, con toda su atención enfocada en mis palabras. Mónica guardó el teléfono y me miró directamente por primera vez en toda la conversación. ¿Qué tipo de ajustes?, preguntó Jordi, intentando sonar casual pero fallando completamente. Bueno, he pensado mucho en lo que me dijeron Mark y tú, que las cosas cambian, que hay otras personas importantes en sus vidas, que debo aceptar que mi papel en la familia ha evolucionado. Mónica se mordió el labio inferior, un gesto que hacía cuando estaba nerviosa, pero trataba de parecer tranquila. Y he llegado a la conclusión de que tienen razón. Ustedes ya no me necesitan como antes. Tienen a Doña Esperanza para las cosas importantes. Los negocios, las inversiones, los contactos. Yo solo soy útil para las cosas básicas. La comida, algún que otro favor, una ayuda económica ocasional. Mamá, eso no es... Déjame terminar, dije, levantando la mano. He decidido que mi patrimonio debe ir a personas que realmente me valoren, que entiendan el sacrificio que representó acumular cada euro de estos ahorros. Saqué otro papel de la carpeta. Era un borrador del Nuevo Testamento que había empezado a redactar. Mis nietos, por ejemplo. Aitana, Pablo, la pequeña Sofía. Ellos sí me llaman abuela con cariño. Ellos sí se alegran cuando me ven. Ellos todavía me abrazan como si mi amor significara algo. Jordi palideció completamente. ¿Estás diciendo que vas a desheredar a tus hijos? Estoy diciendo que voy a asegurarme de que mi herencia vaya a personas que me respeten. Y ustedes han demostrado claramente que el respeto no es algo que me tengan. Mónica se levantó bruscamente. Carmen, esto es ridículo. No puedes castigar a Jordi por una conversación desafortunada. Todos dijimos cosas que no debimos. ¿Todos? La miré fijamente. ¿Cuándo dijiste tú algo que no debías, Mónica? ¿Cuándo te disculpaste por llamarme anticuada? ¿Cuándo reconociste que tal vez habían sido injustos conmigo? No respondió. No tenía respuesta. Y no es solo una conversación desafortunada. Continué. Son años de ir sintiéndome cada vez menos importante en las vidas que ayudé a construir. Años de ver cómo mi opinión vale menos, cómo mis sentimientos importan menos, cómo mi presencia se tolera en lugar de celebrarse. Jordi se acercó a mí, con esa expresión que ponía de niño cuando había roto algo, y trataba de que no me enojara. Mamá, si cambias el testamento por esto, vas a destrozar a la familia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Venganza? No quiero venganza, Jordi. Quiero respeto. Y si no puedo tenerlo en vida, al menos lo tendré después de muerta.
El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el ruido lejano del tráfico en la calle, incluso mi propia respiración. Finalmente, Mónica habló. ¿Qué quieres que hagamos, Carmen? Dinos qué quieres. Era la primera vez en años que alguien de mi familia me preguntaba qué quería yo. La primera vez que mi opinión parecía importante para las decisiones que se tomaban. Quiero que me traten como lo que soy, su madre. No como una empleada doméstica, no como un banco personal, no como una reliquia del pasado. Quiero que valoren lo que hice por ustedes, no que lo minimicen comparándome con otras personas. Jordi asintió rápidamente. Sí, mamá, por supuesto. Todo eso va a cambiar. ¿Va a cambiar? Repetí. ¿Cómo va a cambiar exactamente? Mónica y Jordi se miraron, como dos estudiantes tratando de encontrar la respuesta correcta en un examen que no habían estudiado. Pero yo ya no tenía paciencia para promesas vacías. Ya era hora de que aprendieran que las consecuencias de sus acciones podían ser permanentes. La promesa de cambio duró exactamente 4 días. El viernes por la mañana, mientras tomaba café en mi balcón viendo cómo los vecinos salían a trabajar, recibí una llamada de Laura, mi hija menor, que trabajaba como enfermera en el Hospital Clinic. Tenía esa voz tensa que usaba cuando estaba realmente preocupada. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar después del turno sobre las 3? ¿Ha pasado algo? Prefiero hablar en persona. Cuando llegó esa tarde, traía esa expresión que había heredado de su padre, seria, pero tratando de no preocuparme más de la cuenta. Se sentó en la misma silla donde Mark había estado días atrás, pero a diferencia de él, Laura me miró directamente a los ojos. Mamá, Jordi me llamó anoche. Me contó lo del testamento. Claro, por supuesto que lo había hecho. Probablemente había llamado a todos sus contactos, incluyendo a Doña Esperanza, para buscar aliados en su nueva batalla por conservar su herencia. ¿Y qué te dijo exactamente? Que estás pasando por una crisis emocional, que te sientes abandonada y que has amenazado con desheredarnos a todos. Crisis emocional, como si reconocer mi propio valor fuera un síntoma de enfermedad mental. ¿Esa es su versión de los hechos? Laura suspiró, quitándose la chaqueta del uniforme médico que llevaba puesta. Mamá, yo no estuve en esa cena familiar. No vi lo que pasó, pero conozco a Jordi, y sé que a veces habla sin pensar. Pero de ahí a cambiar completamente el testamento, ¿tú también crees que estoy exagerando? Creo que estás dolida, y tienes derecho a estarlo. Pero también creo que Jordi te quiere, a su manera torpe. Y Mónica... Bueno, Mónica es Mónica. Nunca ha sido especialmente cálida con nadie. Me levanté para servir más café. Necesitaba mover las manos para no gritar. Laura había sido siempre la más diplomática de mis hijos, la que trataba de hacer de mediadora en los conflictos familiares. Pero su diplomacia, que antes me parecía una virtud, ahora me sonaba a complicidad. Laura, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que Jordi te pidió dinero prestado? ¿Qué tiene que ver eso con...? Responde la pregunta. Se removió incómoda en la silla. El año pasado, para el equipamiento de la nueva oficina, pero me lo devolvió en 6 meses, como prometió. ¿Y Mark? También el año pasado. 5.000 euros para el enganche del coche nuevo de Pilar. ¿Y a ti cuánto te han prestado ellos alguna vez? El silencio que siguió fue elocuente. Laura bajó la mirada hacia su taza de café, como si las respuestas estuvieran escritas en el fondo de la porcelana. Eso es diferente, mamá. Yo tengo un trabajo estable. No necesito... ¿No necesitas qué? ¿No necesitas que tu familia te apoye cuando decidiste divorciarte de Carlos? ¿No necesitaste ayuda cuando te quedaste sola con Sofía y tenías que pagar alquiler y guardería con un solo sueldo? Tú me ayudaste entonces, y te estoy muy agradecida. No, Laura, yo te ayudé. Tus hermanos estaban demasiado ocupados con sus propios problemas para darse cuenta de que su hermana estaba pasando dificultades. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si quisiera escapar de esa conversación. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Que me pelee con mis hermanos? ¿Que divida a la familia? Quiero que dejes de defender lo indefendible. Quiero que reconozcas que hay un patrón aquí.
Y que ese patrón incluye el hecho de que tu madre ha sido tratada como una empleada que además paga por trabajar. Cuando Laura se giró para mirarme, vi lágrimas en sus ojos. Mamá, si cambias el testamento, si dejas todo a los nietos, vas a crear un resentimiento que durará generaciones. Los niños van a crecer sabiendo que sus padres fueron desheredados. Van a vivir con esa culpa. ¿Y yo tengo que vivir con la humillación para evitar que ellos sientan culpa? No es solo por ellos. Es por ti también. ¿Realmente quieres pasar tus últimos años en guerra con tus propios hijos? Sus palabras me dolieron porque tenían una verdad que no quería admitir. No quería pasar mis últimos años peleando, pero tampoco quería pasarlos siendo invisible. Laura, ¿tú me respetas? La pregunta la tomó por sorpresa. Por supuesto que te respeto. Entonces, ¿por qué nunca me defendiste cuando Jordi me trataba mal? ¿Por qué nunca le dijiste nada cuando me comparaba desfavorablemente con otras personas? ¿Por qué tu respeto se vuelve silencio cuando se trata de enfrentar a tus hermanos? No tenía respuesta para eso. O tal vez la tenía, pero no se atrevía a decirla en voz alta. ¿Sabes qué me duele más que la ingratitud de Jordi? Continué. Me duele que ustedes, los que supuestamente me quieren, hayan sido testigos silenciosos de cómo me fue quitando el lugar poco a poco. Me duele que nadie haya dicho nunca, oye, no le hables así a mamá, o mamá ha hecho mucho por nosotros, merece más respeto. Laura se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Tienes razón, mamá. Tienes razón en todo. Y lo siento. Siento no haber sido valiente. Siento no haberte defendido cuando debí hacerlo. Por un momento, pensé que finalmente había conseguido que alguien entendiera, que finalmente tendría una aliada en mi propia familia. Pero entonces sonó su teléfono. Era un mensaje de Jordi. ¿Ya hablaste con mamá? ¿Pudiste hacerla entrar en razón? Laura leyó el mensaje delante de mí, sin intentar ocultarlo, y vi cómo su expresión cambiaba. Cómo la culpa que había mostrado segundos antes se transformaba en algo más pragmático. Mamá, ¿puedes darme un poco más de tiempo? Déjame hablar con Jordi y Mark. Déjame intentar hacer que entiendan lo que han hecho mal. Dale una oportunidad a la familia de arreglar las cosas antes de tomar una decisión definitiva. Otra vez. Otra vez me pedían paciencia. Otra vez me pedían que esperara mientras ellos decidían si merecía respeto o no. ¿Cuánto tiempo, Laura? Un par de semanas, un mes máximo. ¿Y mientras tanto qué? ¿Finjo que no pasó nada? ¿Vuelvo a prepararles la comida los domingos como si fuera un autómata programado para servir? Solo, dale tiempo a la familia de procesar esto, de entender lo que han perdido. Ahí estaba otra vez esa palabra, familia, como si fuera algo sagrado que estaba por encima de la dignidad individual, como si el hecho de compartir sangre justificara cualquier maltrato. Cualquier abuso, cualquier falta de respeto. Después de que Laura se fuera, me quedé sentada en mi cocina, mirando el testamento que seguía sobre la mesa. Era una página y media de texto legal que resumía 40 años de trabajo, ahorro y sacrificio. 2 apartamentos, este en Gracia y otro pequeño en Sitges que había comprado como inversión, una cuenta de ahorros con 70.000 euros y algunas joyas que habían pertenecido a mi madre. No era una fortuna, pero representaba seguridad. Representaba la diferencia entre una vejez digna y una vejez dependiente. Y mis hijos lo sabían. Esa noche, mientras preparaba una cena simple para una sola persona, sonó el teléfono. Era Aitana, mi nieta de 14 años, la hija de Jordi. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cariño. ¿Es verdad que papá y mamá te hicieron sentir mal el domingo pasado? Me quedé en silencio, sorprendida por la pregunta. ¿Quién te dijo eso? Los escuché hablando por teléfono con la abuela Esperanza. Papá estaba muy nervioso. Decía que habías amenazado con no dejarnos nada en herencia. Mi propia nieta había escuchado cómo su padre discutía mi amenaza con la mujer a quien había llamado la madre que siempre quiso tener. ¿Y qué opinas tú de eso, Aitana? Opino que si te hicieron sentir mal, tienen que disculparse. Y no solo con palabras, con hechos. Tenía 14 años y entendía algo que adultos de 40 no podían comprender. ¿Sabes qué, abuela? El domingo, cuando papá dijo eso de la abuela Esperanza, yo me sentí muy mal por ti.
Quería decir algo, pero mamá me hizo señas para que me callara. Mónica le había enseñado a mi nieta a ser cómplice de mi humillación. Pero ahora que sé que estás triste, quiero que sepas algo. Tú eres mi abuela de verdad, la que me enseñó a hacer croquetas, la que me cuenta historias de cuando eras joven, la que siempre me pregunta cómo me va en el instituto. La abuela Esperanza es rica y elegante, pero nunca me ha preguntado qué me gusta leer. Esa conversación con Aitana cambió algo fundamental en mí. Me hizo entender que la batalla no era solo por mi dignidad presente, sino por el tipo de familia que mis nietos iban a heredar. Una familia donde el dinero compraba el amor, donde la utilidad determinaba el valor de las personas. O una familia donde el respeto y la gratitud eran valores que se enseñaban con el ejemplo. Al día siguiente, llamé al abogado que había redactado mi testamento original. Le pedí una cita para esa misma semana. Era hora de dejar de amenazar y empezar a actuar. El despacho del abogado Martínez olía a madera vieja y papel sellado, ese aroma que solo tienen los lugares donde se firman decisiones importantes. Me senté frente a su escritorio de caoba, el mismo donde 5 años atrás había redactado mi testamento original con la ingenua creencia de que mis hijos siempre me verían como su prioridad. «Señora Vidal», dijo el abogado, ajustándose las gafas mientras revisaba mis documentos. «Entiendo que quiere hacer modificaciones sustanciales a su testamento. ¿Está segura de esta decisión?» «Completamente segura. Debo advertirle que cambios tan drásticos pueden generar conflictos familiares severos. En mi experiencia, las decisiones tomadas en momentos de dolor emocional a veces se lamentan más tarde». Le expliqué la situación con la misma frialdad con la que él me advertía sobre las consecuencias legales. Le conté sobre la humillación pública, sobre los años de explotación financiera disfrazada de ayuda familiar, sobre la facilidad con la que habían decidido que yo era prescindible. «Entiendo su posición», dijo finalmente. «Procederemos como usted desea. ¿Quiere excluir completamente a sus hijos o establecer algún tipo de condición?» Esa pregunta me hizo reflexionar. Podía desheredarlos completamente, pero eso los convertiría en víctimas de mi crueldad. Mejor darles una oportunidad de demostrar si realmente podían cambiar. «Quiero establecer condiciones muy específicas», le dije. «Si se cumplen, heredan. Si no, todo va a mis nietos en fideicomiso hasta que cumplan 25 años». Pasamos 2 horas diseñando un documento que era esencialmente un contrato de respeto. Mis hijos podrían heredar mi patrimonio solo si cumplían una serie de requisitos durante los próximos 2 años. Visitas semanales sin pedir nada a cambio, llamadas telefónicas regulares para preguntar por mi bienestar, inclusión en decisiones familiares importantes y, lo más crucial, disculpas públicas por el trato recibido. Si alguno de ellos falla en cumplir estas condiciones, le expliqué, su parte se redistribuye automáticamente entre los nietos. Es innovador, admitió el abogado, pero legalmente sólido. 3 días después, convoqué a mis 3 hijos a mi casa para una reunión familiar. El mensaje que envié era simple. «Tengo algo importante que comunicarles. Vengan preparados para escuchar». Llegaron juntos, lo cual me confirmó que habían estado coordinando su estrategia. Jordi traía flores, las primeras que me regalaba en años. Mark cargaba una botella de mi vino favorito, y Laura llevaba bombones artesanales de una tienda cara del barrio gótico. Se sentaron en mi salón con esa sonrisa forzada que la gente usa cuando quiere demostrar que está haciendo un esfuerzo especial. Mónica no había venido, lo cual era una declaración en sí misma. «Mamá», comenzó Jordi con voz suave, «queremos pedirte disculpas por lo que pasó el domingo pasado. Hablé mal, fui insensible, y entiendo que te lastimé profundamente». Mark asintió vigorosamente. «Todos hemos reflexionado sobre nuestro comportamiento, mamá, y nos damos cuenta de que no te hemos dado el lugar que mereces en nuestras vidas». Laura agregó, «Queremos que sepas que valoramos todo lo que has hecho por nosotros y que vamos a esforzarnos para demostrarte lo mejor». Eran las palabras que había esperado escuchar durante años, pero llegaban demasiado tarde y bajo circunstancias que las hacían sonar a estrategia más que a arrepentimiento genuino. «Agradezco sus disculpas», dije con calma.
Pero las palabras son fáciles cuando hay una herencia en juego. Jordi se irguió en su asiento. Mamá, esto no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con familia. ¿En serio? Saqué una carpeta de la mesa lateral. Porque, según mis cálculos, desde que amenacé con cambiar el testamento, he recibido más atención de ustedes que en los últimos 2 años combinados. Les mostré una hoja donde había anotado meticulosamente cada contacto que habían tenido conmigo en las últimas semanas, comparado con el año anterior. En 2023, Jordi me visitó 4 veces sin pedirme dinero o favores. Mark, 3 veces. Laura, 6 veces. En las 2 semanas desde nuestra conversación sobre el testamento, han venido o llamado 16 veces entre los 3. Mark se removió incómodo. Mamá, puede que hayamos estado descuidados, pero eso no significa que no te queramos. ¿Saben por qué decidí hacer esto? Continué. No fue por rabia, fue por claridad. Finalmente pude ver nuestra relación sin los filtros del amor maternal que me había cegado durante años. Saqué el Nuevo Testamento de la carpeta. Ya lo he firmado, ya está en vigor, pero incluye algo que tal vez les interese saber. Los 3 se inclinaron hacia adelante simultáneamente, como marionetas movidas por el mismo hilo. Establece condiciones muy específicas bajo las cuales ustedes pueden heredar. Si las cumplen durante los próximos 2 años, recibirán su herencia completa. Si no las cumplen, todo va directamente a sus hijos. Jordi palideció. ¿Qué tipo de condiciones? Condiciones que cualquier hijo cariñoso cumpliría naturalmente, sin necesidad de documentos legales que lo obliguen. Les leí la lista completa. Visitas semanales de al menos 1 hora, sin mencionar problemas económicos o pedir favores. Llamadas telefónicas cada 3 días solo para saber cómo estaba. Inclusión en celebraciones familiares importantes, no como una obligación, sino como invitada de honor. Y la condición más importante, disculpas públicas, delante de la misma gente que había presenciado mi humillación. ¿La próxima reunión familiar con Doña Esperanza? Dije mirando directamente a Jordi. Vas a decir que te equivocaste, que yo sí soy la madre que siempre quisiste tener, y que lamentas haber buscado ese afecto en otra parte. Mamá, eso es humillante. ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Te imaginas lo humillante que fue para mí escuchar esas palabras en voz alta delante de toda la familia? Laura intentó negociar. ¿No podríamos hacer esto de manera más privada? ¿Sin involucrar a Doña Esperanza? No. Ella escuchó cuando me denigraron. Ella tiene que escuchar cuando me reivindiquen, si es que realmente quieren hacerlo. Mark se levantó y comenzó a caminar por el salón. Esto es chantaje emocional, mamá. No, Mark. Chantaje emocional es lo que ustedes han hecho conmigo durante años. Usar mi amor para obtener ventajas económicas. Usar mi culpa maternal para conseguir favores. Usar mi miedo al abandono para mantenerme callada cuando me faltaban el respeto. Pero somos tu familia, insistió Jordi. No deberías necesitar contratos para que te amemos. Tienes razón, respondí. No debería necesitarlos. El hecho de que los necesite es exactamente el problema. Se quedaron en silencio durante varios minutos. Podía ver cómo calculaban mentalmente. 2 años de visitas obligatorias y llamadas telefónicas versus la pérdida de una herencia que probablemente habían estado contando para financiar sus proyectos futuros. ¿Y si una semana no podemos venir? Preguntó Jordi. Mi trabajo es muy demandante. Viajo constantemente. El testamento incluye provisiones para emergencias reales, enfermedades, viajes de trabajo ineludibles. Pero también incluye una cláusula muy clara. 3 faltas injustificadas en 1 año, y pierden automáticamente su derecho a la herencia. Laura se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿realmente crees que necesitamos amenazas para quererte? No lo creo, Laura. Lo sé, porque he pasado años esperando que me quisieran sin amenazas, y no funcionó. Jordi se levantó bruscamente. Esto es absurdo. No voy a vivir como un empleado que tiene que marcar tarjeta para mantener su trabajo. Perfecto, dije con calma. Es tu decisión. Aitana, Pablo y Sofía van a agradecerte mucho esa elección cuando cumplan 25 años. La mención de sus hijos lo detuvo en seco. Se dio la vuelta lentamente.
¿Estás usando a nuestros hijos como arma? Estoy asegurándome de que mis nietos aprendan algo que ustedes nunca aprendieron, que el amor y el respeto van de la mano, que la familia no es una excusa para el maltrato, que la gratitud no es opcional. Mark volvió a sentarse, derrotado. ¿Realmente estás dispuesta a destruir a la familia por esto? No estoy destruyendo nada, Mark. Estoy estableciendo los términos bajo los cuales esta familia puede continuar existiendo. Si esos términos les parecen imposibles de cumplir, entonces quizás nunca fuimos realmente una familia. Quizás solo éramos una transacción económica disfrazada de afecto. El silencio que siguió fue absoluto. Mis 3 hijos se miraban entre ellos, comunicándose sin palabras, calculando costos y beneficios como si estuvieran en una junta empresarial. Finalmente, Laura habló. Acepto las condiciones. Mark asintió lentamente. Yo también. Todos los ojos se volvieron hacia Jordi. Él era quien tenía más que perder, pero también quien tenía más orgullo que quebrar. Está bien, dijo finalmente, pero que quede claro, lo hago por mis hijos, no porque crea que esto esté bien. Lo que importan son los hechos, no las motivaciones, respondí. El tiempo dirá si esto se convierte en algo real o si simplemente están cumpliendo un trámite. Después de que se fueron, me quedé en mi sala mirando las flores que Jordi había traído. Eran hermosas, pero no pude evitar preguntarme cuánto tiempo pasaría antes de que volviera a recibir flores sin que hubiera una herencia amenazada de por medio. Por primera vez en años, sin embargo, tenía esperanza. No esperanza de que cambiaran por amor, sino esperanza de que el cambio, sin importar la motivación inicial, pudiera eventualmente convertirse en algo auténtico. Y si no era así, al menos mis nietos crecerían sabiendo que su abuela había luchado por su dignidad hasta el final. Las primeras semanas del nuevo régimen familiar fueron como observar una obra de teatro mal ensayada. Mis hijos llegaban puntualmente a sus visitas programadas, pero con esa rigidez de quien cumple una obligación laboral. Jordi aparecía los martes a las 6, Mark los jueves a las 7, Laura los domingos después de su turno en el hospital. Sus conversaciones sonaban forzadas, como si hubieran estudiado un manual sobre cómo hablar con su madre. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, preguntaba Jordi cada martes, sentándose en el mismo sillón, con la misma postura rígida. ¿Necesitas algo del supermercado?, ofrecía Mark cada jueves, consultando su reloj cada 10 minutos. ¿Has salido a caminar esta semana?, indagaba Laura cada domingo, mientras revisaba discretamente sus mensajes. Era como tener visitas de representantes de seguros que fingían interés personal para vender sus pólizas. Pero al menos venían. Al menos cumplían. El primer evento verdaderamente revelador llegó 3 semanas después, cuando Mónica organizó otra cena familiar. Esta vez, la invitación llegó con una nota especial. Carmen, esperamos contar con tu presencia. Será en nuestra casa a las 8. Esperamos contar con tu presencia. Como si fuera una invitada opcional, no la matriarca de la familia. Llegué puntual, vestida con mi mejor traje y cargando una fuente de canelones que había preparado desde temprano. Doña Esperanza ya estaba allí, luciendo un vestido de Adolfo Domínguez que probablemente costaba más que mi pensión mensual, conversando animadamente con Mónica sobre las últimas tendencias en el mercado inmobiliario. Carmen, qué bueno que pudieras venir. Me saludó Mónica con esa sonrisa de recepcionista de hotel de 5 estrellas. Me senté en la misma silla incómoda de siempre, mientras observaba cómo la dinámica familiar se desarrollaba exactamente igual que antes. Doña Esperanza ocupaba el lugar central en la conversación, dispensando consejos sobre inversiones en fondos indexados y estrategias para diversificar portafolios. Mis hijos la escuchaban con esa atención reverencial que antes me dedicaban a mí cuando les contaba historias de su infancia. Elvira está considerando invertir en un proyecto de apartamentos turísticos en Valencia, explicaba Mónica. Los rendimientos proyectados son excepcionales. Es una oportunidad única, añadió doña Esperanza. Estoy evaluando destinar parte de mi capital líquido a este tipo de activos inmobiliarios. El mercado turístico post-pandemia está mostrando una recuperación impresionante.
Jordi asintió como si entendiera cada palabra de esa jerga financiera. Nosotros también estamos explorando oportunidades similares. Con el nuevo negocio, esperamos generar suficiente flujo de caja para diversificar nuestras inversiones. Escuché durante una hora cómo planeaban un futuro lleno de prosperidad, sin que nadie mencionara de dónde había salido el capital inicial que les había permitido soñar con esos proyectos millonarios, sin que nadie reconociera que mis ahorros de toda una vida habían sido el primer escalón de su pirámide financiera. Finalmente, después del postre, una tarta comprada en una pastelería cara, porque aparentemente mis canelones caseros ya no eran suficientemente sofisticados para estas ocasiones, llegó el momento que había estado esperando. Jordi se levantó con su copa de vino, exactamente como había hecho semanas atrás, pero esta vez, su expresión era diferente. No había en sus ojos esa admiración genuina que había mostrado hacia Doña Esperanza. Había, en cambio, la resignación de quien está a punto de cumplir una promesa que preferiría olvidar. «Quiero hacer un brindis», anunció, con voz menos firme que la vez anterior. Doña Esperanza sonrió, esperando seguramente otra declaración de afecto filial. «Por mi madre», continuó Jordi, mirándome directamente. «Por Carmen Vidal, que es y siempre ha sido la madre que quise tener. Me equivoqué hace unas semanas cuando sugerí lo contrario. Y quiero disculparme públicamente por esa falta de respeto». El silencio que siguió fue diferente al de aquella primera cena. No era el silencio cómplice de quienes presencian una humillación, sino el silencio incómodo de quienes no saben cómo reaccionar ante una situación imprevista. Doña Esperanza bajó su copa sin beber, con una sonrisa que se había congelado en sus labios como mantequilla expuesta al frío. «¡Qué gesto tan noble!», murmuró finalmente. Mónica miró alternativamente a su marido y a su madre, como si estuviera viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. «Brindo también», agregó Mark rápidamente, levantando su copa, «por una madre que nos ha dado todo, incluso cuando no lo merecíamos». Laura se sumó al brindis con lágrimas en los ojos. «Por mamá, que nos está enseñando que el amor verdadero incluye límites y respeto». Bebimos en silencio. Yo saboreé ese momento no por la venganza, sino por la extraña sensación de ver a mis hijos reconocer, aunque fuera bajo presión, el valor de lo que habían estado despreciando. Doña Esperanza se excusó temprano esa noche, alegando una migraña súbita. Después de su partida, la atmósfera se relajó notablemente, como si todos pudiéramos finalmente respirar sin el peso de esa actuación forzada. «¿Estás contenta ahora?», me preguntó Mónica mientras recogía los platos, con un tono que no conseguía ocultar su resentimiento. «Estoy satisfecha», respondí, «que es diferente a estar contenta». «¿Cuál es la diferencia?». «Estar contenta sería si esto hubiera salido de ustedes, espontáneamente, por amor. Estar satisfecha es saber que al menos ahora entienden que hay consecuencias por faltar el respeto a quien les dio la vida». Jordi se acercó a mí antes de que me fuera. «Mamá, espero que sepas que esto es muy difícil para mí. Sentir que tengo que actuar según un guión para mantener una relación contigo. ¿Y cómo crees que me sentí yo durante años, actuando según el guión de la madre perfecta que da todo y no pide nada a cambio?» No tuvo respuesta para eso. Las semanas siguientes establecieron un ritmo extraño pero funcional. Mis hijos cumplían religiosamente con sus visitas programadas. Las llamadas telefónicas llegaban puntualmente, y gradualmente algo cambió. No sé si fue el simple hábito de pasar tiempo conmigo sin agenda oculta, o si fue que finalmente tuvieron la oportunidad de conocerme como persona, no solo como proveedora de servicios maternales. Mark comenzó a contarme sobre sus problemas en el trabajo, no para pedirme dinero, sino porque necesitaba desahogarse con alguien. Laura empezó a traer a Sofía a nuestras visitas, y mi nieta de 8 años llenaba mi casa con esa energía que yo había olvidado que existía. Incluso Jordi, aunque seguía siendo el más reticente, ocasionalmente se quedaba más tiempo del requerido, especialmente cuando hablábamos de sus planes profesionales. «¿Sabes que nunca me preguntaste qué opino sobre tus proyectos?», le dije una tarde, mientras tomábamos café en mi balcón. «Nunca pensé que te interesarían. Son muy técnicos, muy modernos».
Jordi, yo dirigí un puesto en la boquería durante 20 años. Sé lo que es manejar inventarios, lidiar con proveedores difíciles, calcular márgenes de ganancia, atender clientes exigentes. Tal vez no entienda de criptomonedas, pero entiendo de negocios. Por primera vez en años, me explicó detalladamente en qué consistía su empresa de marketing digital. Me habló de sus clientes, de las dificultades para escalar el negocio, de sus planes para expandirse a otras ciudades españolas. Tienes razón, admitió finalmente. Deberían haberte incluido en estas conversaciones hace mucho tiempo. No se trata de que me incluyan por obligación, le expliqué. Se trata de que reconozcan que tengo algo que aportar más allá de dinero y comida casera. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 2 meses después del Nuevo Testamento, cuando Jordi apareció en mi puerta un martes por la noche, fuera de su horario programado. Venía sin flores, sin regalos, sin agenda visible. Simplemente quería hablar. «Mamá, Mónica y yo estamos teniendo problemas», me confesó, sentándose en mi sofá con esa postura derrotada que había visto en él de niño cuando algo lo sobrepasaba. ¿Qué tipo de problemas? Económicos, principalmente. El negocio no está creciendo tan rápido como esperábamos. Doña Esperanza retiró su inversión la semana pasada, después de la cena donde tuve que disculparme contigo. Ahí estaba. La venganza de Doña Esperanza había sido silenciosa pero efectiva. Al ver que había perdido su posición privilegiada en la familia, había retirado su apoyo financiero. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Mónica está furiosa conmigo. Dice que por defender tu ego hemos perdido una oportunidad de oro, que debería haber seguido fingiendo que Doña Esperanza era más importante que tú. ¿Y tú qué opinas? Jordi se quedó en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana hacia las luces de Barcelona. Opino que tal vez perdí de vista qué es realmente importante. Doña Esperanza tenía dinero, pero tú me criaste. Tú estuviste ahí cuando tuve neumonía a los 10 años. Tú trabajaste dobles turnos para pagarme la universidad. Tú nunca me abandonaste, ni siquiera cuando yo te abandoné a ti. Por primera vez desde que había firmado el Nuevo Testamento, sentí algo parecido a la esperanza genuina. ¿Qué necesitas de mí, Jordi? Necesito que me perdones. De verdad, no por el testamento. Necesito que me ayudes a recordar quién soy cuando no estoy tratando de impresionar a gente que solo me valora por lo que puedo darles. Esa noche, por primera vez en años, mi hijo y yo tuvimos una conversación real. Sin transacciones ocultas, sin agendas financieras, sin la presión de cumplir expectativas irreales. Hablamos hasta muy tarde, y cuando finalmente se fue, lo abracé en la puerta como solía hacer cuando era pequeño. «Te quiero, mamá», me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Los meses siguientes fueron como ver crecer una planta después de un invierno especialmente duro. Lento, pero perceptible. Jordi comenzó a visitarme no solo los martes programados, sino también los fines de semana, trayendo a Aitana y Pablo para que pasaran tiempo conmigo. Mónica, aunque mantenía cierta distancia, había dejado de hacer comentarios sarcásticos sobre mis condiciones. Mark, quien siempre había sido el hijo más constante pero menos comunicativo, empezó a abrirse de maneras que me sorprendían. Una tarde de abril, mientras ayudaba a reparar una persiana de mi cocina, me confesó algo que jamás había compartido. «Mamá, durante años sentí que tenía que competir con Jordi por tu atención. Él siempre fue más exitoso, más ambicioso, y yo pensé que lo querías más porque él podía darte cosas que yo no. ¿Qué tipo de cosas? Estatus, orgullo, la posibilidad de presumir que tu hijo era empresario exitoso. Yo solo soy un técnico, mamá. Reparo equipos, resuelvo problemas cotidianos. Nunca pensé que eso te pareciera suficiente». Me senté en una silla de la cocina, observando a mi hijo de 38 años hablar como el niño inseguro que había sido. «Mark, ¿recuerdas cuando tenías 12 años y se estropeó la lavadora?» «Vagamente. Yo no tenía dinero para repararla, y menos para comprar una nueva. Tú te quedaste toda la tarde desmontándola, leyendo manuales que habías pedido prestado en la biblioteca, hasta que conseguiste arreglarla. Esa noche, cuando finalmente funcionó, pensé, este niño tiene un don especial». Mark dejó de trabajar en la persiana y me miró.
Nunca me dijiste eso. Te lo demostré de 1000 maneras. Cada vez que algo se rompía en casa, confiaba en que tú lo solucionarías. Cada vez que los vecinos tenían problemas eléctricos, les decía, mi hijo Mark puede ayudarlos. Pero nunca te dije con palabras lo orgullosa que estaba. ¿Por qué no? Porque creí que lo sabías. Porque creí que el amor se entendía sin explicaciones. Me equivoqué. Esa conversación cambió algo fundamental entre nosotros. Mark comenzó a contarme sobre su trabajo con una pasión que nunca antes había demostrado. Me explicaba los problemas técnicos que resolvía, los clientes difíciles que lograba satisfacer, los proyectos complejos que completaba. Por primera vez, entendí que mi hijo no era solo un técnico, sino un profesional respetado que solucionaba problemas que otros no podían resolver. ¿Sabes qué es lo más irónico? Me dijo una tarde. Jordi siempre habla de estrategias y innovación, pero cuando su sistema informático falla, me llama a mí. Cuando doña Esperanza tenía problemas con su nueva televisión inteligente, me pidió que fuera a ayudarla. Todos necesitan lo que yo hago, pero nadie lo considera importante hasta que lo necesitan desesperadamente. Exactamente como ser madre, observé. Mark sonrió. Exactamente como ser madre. Laura, por su parte, había comenzado a incluirme en aspectos de su vida que había mantenido privados durante años. Una tarde de mayo llegó a mi casa más temprano que de costumbre, con Sofía de la mano y una expresión preocupada. Mamá, ¿puedo pedirte un consejo? Siempre. Es sobre Carlos. Quiere volver. Dice que ha cambiado, que se ha dado cuenta de lo que perdió. Sofía se ilusiona cada vez que la llama, pero yo no sé si puedo confiar en él otra vez. Carlos había sido el marido de Laura durante 8 años, antes de que su adicción al juego destruyera su matrimonio. Había perdido los ahorros familiares en casinos online, había mentido repetidamente sobre sus deudas, y finalmente había abandonado a Laura cuando ella se negó a seguir financiando su autodestrucción. ¿Qué te dice tu instinto? Mi instinto me dice que tenga cuidado, pero Sofía me pregunta constantemente cuándo va a volver papá. Y yo me siento muy sola a veces, mamá. Criar a una niña sola, trabajar turnos dobles, llegar a casa agotada sin nadie con quien compartir el día. Laura, ¿qué te haría sentir realmente feliz? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Feliz? Sí. No segura. No responsable. No práctica. Feliz. Se quedó pensando durante varios minutos. Me haría feliz tener una pareja que me valorara, que viera lo que hago como enfermera, lo que hago como madre, y lo respetara, que no me viera como una fuente de ingresos o una solución a sus problemas. ¿Carlos te hacía sentir así? No, nunca, ni siquiera al principio. Entonces ya tienes tu respuesta. Laura asintió lentamente. ¿Sabes qué me enseñaste con todo esto del testamento, mamá? Que a veces tenemos que poner límites incluso con las personas que amamos, que el amor sin respeto no es sostenible. ¿Y eso qué significa para tu situación con Carlos? Significa que si quiere volver, tendrá que demostrar que ha cambiado realmente. No con palabras, sino con hechos. Durante mucho tiempo, sin garantías de mi parte. Esa tarde, Laura llamó a Carlos y le puso condiciones muy específicas para cualquier posible reconciliación. Terapia para su adicción, trabajo estable durante al menos 1 año, y un proceso gradual de reconquista de la confianza que incluyera límites estrictos respecto al dinero y las decisiones familiares. Si acepta, perfecto. Si no, al menos sabré que tomé la decisión correcta, me dijo. Carlos no aceptó. Desapareció de nuevo, esta vez sin drama ni promesas rotas. Laura lloró esa noche, pero era el llanto liberador de quien finalmente se ha liberado de una carga que no debía cargar. El verdadero momento de transformación llegó en junio, durante el cumpleaños de Aitana. Jordi había organizado una fiesta en el Parque de la Ciutadella e insistió en que yo fuera la invitada de honor. Quiero que mi hija vea que su abuela es la persona más importante de esta familia, me dijo cuando me invitó. La fiesta fue pequeña, pero alegre. Estaban mis 3 hijos con sus respectivas familias, algunos amigos de Aitana, y, para mi sorpresa, varios de mis antiguos clientes del mercado de la Boquería que Jordi había invitado sin decirme. Doña Carmen, me saludó María, una señora que había comprado flores conmigo durante 15 años. Sus hijos nos han contado lo orgullosos que están de usted.
que tiene una historia inspiradora de superación y resistencia. Miré a Jordi con sorpresa. Les conté sobre todo lo que hiciste por nosotros. Me explicó. Sobre cómo trabajaste durante años para darnos lo que necesitábamos. Sobre cómo criaste 3 hijos sola después de que murió papá. Sobre cómo nunca te quejaste. Nunca pediste ayuda. Nunca nos hiciste sentir que éramos una carga. También les contamos sobre el testamento, añadió Mark. Sobre cómo nos enseñaste que el respeto no es opcional, ni siquiera en familia. ¿No les dio vergüenza admitir que tuvieron que ser obligados legalmente a respetar a su madre? Al principio sí, admitió Laura, pero después nos dimos cuenta de que era una historia sobre segundas oportunidades, sobre cómo nunca es demasiado tarde para corregir errores graves. Durante la fiesta, observé algo que no había visto en años. Mis hijos hablando de mí con orgullo genuino, no fingido, no forzado por las condiciones del testamento, sino real. Le contaban a la gente sobre mi trabajo en el mercado, sobre mi habilidad para estirar €1 hasta convertirlo en una comida completa, sobre mi paciencia para enseñarles valores que habían olvidado pero que ahora redescubrían. Aitana, que ya tenía 15 años, me pidió que le contara historias de cuando su padre era pequeño. Se sentó a mi lado en una manta sobre la hierba, rodeada de sus amigos, mientras yo recordaba aventuras de Jordi que él había olvidado completamente. «Abuela, ¿es verdad que papá una vez se perdió en el Corte Inglés y tú lo encontraste en el departamento de juguetes, 3 horas después, completamente feliz probando videojuegos?» «Es verdad. Y cuando lo regañé por haberse alejado, me dijo, «Pero mamá, estaba haciendo investigación de mercado para mi futuro». Todos se rieron, incluido Jordi. «Ya desde pequeño era un empresario», comentó uno de los amigos de Aitana. «No», corrigió Jordi. «Desde pequeño era un niño que sabía que su mamá siempre lo encontraría, sin importar dónde se perdiera». Esa frase me llegó al corazón de una manera que no esperaba, porque resumía algo fundamental. Durante todos esos años de conflicto, mis hijos nunca habían dudado de que yo estaría ahí. Habían dado por sentado mi amor incondicional, y eso los había vuelto descuidados con él. Pero ahora, por primera vez, entendían que incluso el amor incondicional tiene límites, y que cruzar esos límites puede tener consecuencias permanentes. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé sola en mi casa con una sensación que no había experimentado en décadas. La sensación de ser valorada por quienes más importaban en mi vida. No era el final de la historia, pero era el final de la versión anterior de esa historia. La mujer que había entrado a casa de su hijo cargando croquetas caseras y esperando migajas de afecto ya no existía. En su lugar, había una mujer que sabía exactamente cuánto valía, y que había enseñado a su familia a valorarla en la misma medida. Han pasado 18 meses desde que firmé aquel testamento que cambió todo. Esta mañana, mientras preparo café en mi cocina de Gracia, escucho las llaves de Jordi en la puerta principal. Ya no toca el timbre. Tiene llave otra vez, como en los viejos tiempos. Pero ahora viene porque quiere estar aquí, no porque necesita algo de mí. «Buenos días, mamá», dice, dándome un beso en la mejilla que se siente real, no protocolar. «¿Cómo dormiste?» «Como una reina», respondo. Y es verdad. Jordi se sirve café y se sienta en la mesa de la cocina donde antes solo aparecía cuando había crisis económicas que resolver. Ahora viene casi todas las mañanas antes del trabajo, simplemente para comenzar el día conmigo. Es un ritual que ninguno de los dos menciona, pero que ambos valoramos. «Mónica quiere invitarte a cenar el viernes», me dice. «Va a hacer paella. Dice que quiere aprender tu receta secreta». Mónica había tardado más que los otros en aceptar la nueva dinámica familiar, pero gradualmente había encontrado su lugar en ella. El punto de inflexión había llegado cuando se enteró de que estaba embarazada de su tercer hijo, y, sin pensarlo, me había llamado a mí primero, antes que a su propia madre. «No tengo secretos en la cocina», le digo a Jordi. «Solo paciencia y amor, 2 ingredientes que no se pueden comprar en el mercado». Eso es exactamente lo que le dije, y ella respondió. «Entonces tendré que aprender de la experta». Mark aparece media hora después, como casi todas las mañanas. Trabaja cerca de mi barrio ahora, después de haber cambiado de empresa para estar más cerca de la familia.
Trae pan tostado y mermelada de naranja, nuestro desayuno ritual. ¿Sabes qué estaba pensando ayer? Me dice mientras extiende mermelada en su tostada. Que durante años creí que ser exitoso significaba alejarse de donde uno viene. Creía que el progreso era dejar atrás lo anterior, incluida la familia. ¿Y ahora qué crees? Ahora creo que el verdadero éxito es poder regresar a donde uno viene con gratitud, no con vergüenza. Es poder decir, esto me formó, estas personas me hicieron quien soy, y estoy orgulloso de ello. Laura llega poco después de que Mark se vaya al trabajo. Los sábados son su día libre en el hospital, y ha empezado una nueva tradición. Desayunamos juntas mientras Sofía dibuja en la mesa de la sala. Mi nieta de 9 años ha desarrollado un talento especial para dibujar retratos, y su tema favorito soy yo. Abuela, ¿puedes quedarte muy quieta? Me pide Sofía desde la sala. Estoy dibujando tus manos. Mis manos. Arrugadas, manchadas por la edad, marcadas por décadas de trabajo, pero para mi nieta son dignas de arte. «Mamá», me dice Laura en voz baja. Ayer Sofía me preguntó si algún día ella podría ser como tú cuando sea mayor. ¿Qué le dijiste? Le dije que esperaba que fuera mejor que yo. Más valiente, más dispuesta a defenderse, más consciente de su propio valor. ¿Y ella qué respondió? Dijo, quiero ser como la abuela Carmen. Quiere que la gente la respete, y cuando no lo hacen, ella les enseña cómo hacerlo. Esa frase me llena de una satisfacción que no sabía que existía. Mi nieta no me ve como una víctima que finalmente se defendió, sino como una mujer fuerte que estableció sus términos y los hizo cumplir. Laura, ¿alguna vez te arrepientes de haberme apoyado en todo esto? ¿Arrepentirme? Mamá, me diste la lección más importante de mi vida. Que enseñar a la gente a tratarte bien no es egoísmo, es supervivencia emocional. El teléfono suena mientras terminamos de desayunar. Es doña Esperanza. Durante los últimos meses, hemos desarrollado una relación cordial, aunque distante. Ella entendió que su estrategia de reemplazarme había fallado, y yo entendí que su influencia sobre mi familia había sido posible solo porque yo había permitido que mi lugar estuviera vacante. Carmen, quería disculparme otra vez por mi comportamiento del año pasado. Dice con una humildad que antes no conocía. No tenía derecho a inmiscuirme en la relación entre tú y tus hijos. Elvira, ya hemos hablado de esto. No hay rencores. Aún así, quería que supieras que admiro lo que hiciste. Tuviste el valor de reclamar tu lugar cuando muchas mujeres de nuestra edad simplemente aceptan ser marginadas. Después de colgar, me quedo pensando en esa conversación. Doña Esperanza no era malvada. Simplemente había llenado un vacío que existía en mi familia. El problema nunca había sido ella. Había sido mi propia disposición a volverme invisible para evitar conflictos. Por la tarde, mientras leo en mi balcón, llega una visita inesperada. Mi vecina Elena, una mujer de 70 años que vive sola en el piso de abajo. Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Cómo hiciste para que tus hijos volvieran a valorarte? Yo tengo el mismo problema que tú tenías. Mis hijos solo me llaman cuando necesitan algo, me visitan por obligación, y siento que soy invisible en mi propia familia. La pregunta me hace reflexionar sobre todo el camino recorrido. No es una historia simple de final feliz, sino una historia sobre el precio de recuperar la dignidad perdida. Elena, lo primero que tienes que entender es que no puedes cambiar a otras personas. Solo puedes cambiar cómo reaccionas tú ante su comportamiento. ¿Pero cómo? Yo no tengo herencia que amenazar. Mi patrimonio es mínimo. No se trata de dinero, Elena. Se trata de consecuencias. Se trata de dejar de estar disponible automáticamente para quienes no te valoran. Se trata de enseñar a la gente que tu tiempo, tu energía y tu amor tienen valor. Le explico que la herencia había sido solo una herramienta, pero que la verdadera transformación había comenzado cuando decidí valorarme a mí misma, cuando dejé de mendigar atención y empecé a exigir respeto. ¿No tuviste miedo de perderlos para siempre? Mucho miedo, pero me di cuenta de que ya los había perdido. La diferencia era que ahora, si regresaban, sería en mis términos. Elena se va esa tarde con una expresión pensativa y una determinación nueva en los ojos. Al anochecer,
Mientras preparo una cena simple para una, suena el timbre. Son Jordi, Mark y Laura, juntos, cargando bolsas de comida y una botella de vino. Decidimos cenar contigo esta noche, anuncia Jordi. Sin ocasión especial, solo porque tenemos ganas. Trajimos todo, añade Mark. Tú solo tienes que sentarte y dejarte consentir. Y contarnos historias de cuando éramos pequeños, dice Laura. Aitana me pidió específicamente que te preguntara sobre la vez que Jordi decidió que quería ser cocinero y casi incendia la cocina. Mientras mis hijos preparan la cena en mi cocina, yo me siento en el sofá observándolos. Jordi corta verduras con la misma concentración que ponía en sus tareas escolares. Mark arregla la tostadora que había estado fallando durante semanas sin que yo se lo pidiera. Laura pone la mesa usando los platos buenos, no los de diario. Es una escena doméstica simple, pero cargada de significado. No están aquí por obligación, no están cumpliendo un horario, no están checando una casilla en su lista de deberes filiales. Están aquí porque quieren estar aquí. Mamá, me dice Jordi desde la cocina, ¿sabes qué es lo que más me gusta de estos últimos meses? ¿Qué? Que finalmente te conozco como persona, no solo como función. Sé que te gusta leer novelas históricas, que prefieres el café cargado, que tu película favorita es Casablanca, que tienes una opinión muy inteligente sobre política internacional. Durante años solo te vi como mamá, como si fueras solo un rol que cumplías para nosotros. Es gracioso, añade Mark, porque ahora que te tratamos como una persona completa, eres mejor madre que nunca. No es que sea mejor madre, le explico. Es que ahora soy madre por elección, no por obligación, y esa diferencia se nota en todo. Cenamos hasta tarde, conversando sobre todo y nada. Planificamos las vacaciones de verano. Van a alquilar una casa en la Costa Brava e insisten en que yo sea la invitada de honor. Discutimos sobre política, sobre libros, sobre los cambios en Barcelona. Por primera vez en décadas, no siento que tengo que cuidar mis palabras para no molestar a nadie. Cuando se van esa noche, después de ayudar a lavar los platos y ordenar la cocina, cada uno me da un beso que se siente real, no performativo. Gracias por no rendirte con nosotros, me dice Laura en la puerta. Gracias por enseñarnos que merecías más de lo que te estábamos dando, añade Mark. Gracias por ser lo suficientemente fuerte para hacernos cambiar, concluye Jordi. Después de que se van, me siento en mi balcón con una copa de vino, mirando las luces de Barcelona que se extienden hasta el mar. Pienso en la mujer que era hace 2 años, invisible, tomada por sentada, mendigando migajas de atención de sus propios hijos. Y pienso en la mujer que soy ahora, respetada, valorada, incluida en las vidas que ayudé a crear. No fue un cambio fácil. Hubo momentos de duda, de soledad, de miedo a haber ido demasiado lejos, pero valió la pena cada lágrima, cada noche de incertidumbre, cada día de resistir la tentación de volver a la comodidad de ser invisible. Porque ahora, cuando mis hijos me dicen que me quieren, les creo. Porque ahora, cuando paso tiempo con ellos, es tiempo de calidad, no de servicio. Porque ahora, cuando miro al espejo, veo a una mujer que se respeta a sí misma y que ha enseñado a otros a respetarla también. Mañana, Elena probablemente vendrá a preguntarme más detalles sobre cómo comenzar su propia transformación. Le diré lo mismo que me he dicho a mí misma durante estos meses. Nunca es demasiado tarde para enseñar a la gente cómo tratarte. Y si alguien que está escuchando esta historia se identifica con ella, si alguien se reconoce en esa mujer invisible que era yo, quiero preguntarte algo. ¿Ya viviste algo así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por esto? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame un like y suscríbete al canal, porque quizás alguien más necesita escuchar que su dignidad no es negociable y que nunca es demasiado tarde para reclamar el lugar que mereces en tu propia vida.